Pues eso, que nos salimos de la fila. Noticias del infierno. El señor presidente, que fumó marihuana, pero no se tragó el humo. Ven al sabor. Disfruta de la libertad sin límites de... El secretario de Defensa, que confiesa gastarse $1 billón al año en armas y 50.000 millones en desarrollo, esperando que este argumento traiga la paz y la estabilidad al mundo. Afortunadamente, hay cosas que nunca fallan, como... El Musarrat, que era un dictador cargadito de armas de destrucción masiva, hasta que los Estados Unidos lo necesitaron para invadir Afganistán y se convirtió de la noche a la mañana en un demócrata de toda la vida. La vida es móvil. La señora ministra de la Vivienda, que no va a frenar la especulación, la construcción sin límites, los precios abusivos y las hipotecas, pero que sabe decir Kelly y Chachi Piruli. Profesionales que responden, te lo garantiza. El ministro de Trabajo, que nos llama compañeros con los dientes sucias de bolitas de caviar. 1, 2, 3, te lo has ganado. ¿Cómo? La ministra de Medio Ambiente, que habla de desarrollo sostenible mientras se salta el protocolo de Kioto a la piola. Y el uso de recursos naturales supera en un 20% la capacidad regenerativa del país. Empieza a trabajar en tu futuro. Mira El portavoz del gobierno hablando de pluralidad informativa cuando el 90% de las imágenes que circulan por el mundo son suministradas por la CNN, BizNews y VTN. Dubidu, 75.000 canciones para 75.000 estados de ánimo. Es un consejo de... El presentador de televisión, para el que no es tragedia ni noticia, la cotidiana muerte de 15.000 personas por el SIDA, la tuberculosis o la malaria, y otras 50.000 que se mueren sencillamente de hambre. Enero no, marzo no, en mayo 2 por 1. El que condena la violencia desde la presidencia de un banco. El futuro elige bien. Los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios conferenciando sobre el estatut, la treguadeta y la receta del pollo al cilindrón en el mitin del 1 de mayo. Porque el tiempo nos da la razón. El que se crucifica con cemento y ladrillos y pone él los clavos. ¡Oh, no! Tienes problemas para llegar a fin de mes. Agrupamos todos tus préstamos en uno. El que sale de casa con el intermitente puesto, exigiendo como propio el carril de adelantamiento. ¡Pi! ¿Te gusta conducir? El que vive dentro de una serie, de un telediario, o peor aún, pensando que no hay vida más allá de verse retratado y entrevistado diariamente en el periódico de su pueblo, pagado por su propio partido. ¡Hey! ¡Ha llegado la revolución! ¿Te vas a quedar fuera? El que se queja del precio de la consola Nintendo y su móvil de última generación. Y quiere que le descuenten los 3 millones de muertos que han provocado las multinacionales en el Congo, compitiendo con la extracción de los componentes minerales con los que se construyen nuestras chucherías. Elígenos y no te preocupes de nada. El que elimina el costo de las interacciones de la vida diaria, el manipulado que objetiviza sus opiniones y las imágenes correspondientes. Buscamos personas como tú. El que cede sus órganos en el chat o Nidic Love Online los fines de semana
y en el de la Congregación Virtual de la Amistad Galáctica solo los jueves. Y repetimos, bu, 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 bu. Buscamos personas como tú. Lo que se achata, se serializa, se vuelve repetitivo y reiterativo y es vendido cada vez como la última novedad del mercado. Pronto, todo el mundo lo tendrá. La locomotora, que valía en 1980 12.910 sacos de café y que vale hoy 137.400, siendo la locomotora y el saco de café los mismos. ¿Necesitas dinero? ¡Reventamos los precios! ¡Tú eliges! La Organización Mundial de la Salud, que se plantea apoyar el derecho de los países pobres al uso de genéricos, mientras los Estados Unidos lo bloquea y amenaza con recortar sus aportaciones a esta organización. Donde no llegan las medicinas, llega Coca-Cola, bébete la chispa de sus vidas. Y eructa. Lucas, de contento, orgulloso de su hijo, le lee un poema a mi padre, que la mira desde el sofá. Cuando termina, levanta la cabeza y ve a mi padre dormido. Lo despierta y vuelve a comenzar hasta 3 veces la lectura. Yo no digo palabra. Pienso en los amos de la fuerza de los humildes, en el tiempo delicioso que le robaron, en la lengua que apenas les dejaron para comer y reproducirse, en los profesionales del estilo, en los críticos de la letra y en lo lejos que estará siempre el pueblo sencillo y trabajador de eso que llaman literatura. Ya hay quien, como amigo, empieza a decirme que esto no es poesía. Poesía burguesa, de esa que atesta los libros, desde luego que no. Tampoco es poesía necesaria, poesía para el pobre. Los pobres están demasiado ocupados trabajando para que los burgueses puedan escribir poesía. Viéndolo así, a lo mejor mi amigo tiene razón y esto no es poesía. Tampoco lo es el salario mínimo interprofesional, un gobierno elegido por los trabajadores contra los trabajadores, una patera llena de miseria ahogada en busca de un sueño que es una pesadilla o simple letargo para los que ya lo dormimos de otra forma. Desde luego, a aquellos albañiles que en 1970 asesinó a la policía por manifestarse pidiendo 10 duros de aumento de sueldo. El crimen también fue en Granada, aunque no tenga Casa de Cultura su nombre. Los mismos 3 albañiles que siguen cayendo todos los días de un andamio para que las constructoras sigan siendo igual de rentables en democracia que en dictadura. Sí, puede que mi poesía ya no sea poesía, porque llega un momento en el que ya no se puede seguir siendo por más tiempo un cómplice silencioso de lo que realmente pasa. Vuelvo sobre mí y me siento como si no hubiera otros con los que compartir. A donde quiera que miro, la insoportable mentira que anida, germina, rezuma, este tiempo, este país, este modo de vivir, al que llaman progresista, tolerante, solidario, democrático, avanzado, europeo y mejor que todos los habidos, que todos los posibles. Este modo de vivir donde falta todo lo nombrado, que ha deshecho la clase trabajadora sin una sola vara, que ha encarcelado las conciencias sin una sola regla, que me aparta sin una sola porra, que me excluye sin un hierro candente, sin siquiera una estrella amarilla en la solapa. Este tiempo de trajes nuevos de emperadores. Solidarios con los
los bancos, les entregamos nuestro dinero. Solidarios con los políticos, les entregamos nuestra voluntad. Solidarios con los empresarios, les entregamos nuestras vidas. Solidarios con la policía, les entregamos nuestra autoridad. Solidarios con la Iglesia, le entregamos nuestra fe. Insolidarios con nuestros compañeros de clase, seguimos sin abolir el trabajo, seguimos sin quemar el dinero, seguimos sin dejar de votar, seguimos sin recuperar la política, seguimos sin asumir nuestra responsabilidad, seguimos sin apropiarnos de nuestras vidas, seguimos sin confiar en nosotros, seguimos. El contestador automático del neoliberalismo. Si quiere control, pulse distracción. Si quiere seguridad, pulse violencia. Si quiere desmantelar los derechos sociales y los servicios públicos, pulse crisis económica. Si quiere medidas impopulares, pulse resignación. Si quiere público, pulse publicidad. Si quiere engañar, pulse sugestionar. Si quiere inducir comportamientos, pulse emotividad. Si quiere vulgaridad, pulse corazón. Si quiere cultura, pulse moda. Si quiere privatizaciones, precariedad y flexibilidad, vuelva a pulsar crisis económica. La operación se está procesando. Recuerde, nuestras órdenes son sus deseos. Nació en Moguer, Huelva, hace unos cuantos años. Es doctor en Historia y un referente en la poesía social, autor de ensayos y artículos con más de 50 títulos publicados. Ha cultivado la poesía visual, publicándose en revistas de más de 30 países. Él está con los desheredados, con los buenos, y combate y denuncia a esos que corrompen y se corrompen, a los que por naturaleza de clase son los malos. Así de simple y así de claro. Él es Antonio Oribe. Muchas gracias. Muchos poetas, muchas personas con inquietudes sociales no nos reconocíamos en los discursos que entonces estaban en boga, no nos reconocíamos en el pelotazo, en hacer dinero fácil, no nos reconocíamos en toda esa sociedad que estalló, ¿no? con la llamada crisis. Este poema, que es un poema así con un poco de humor, es un ejemplo de ello. Se llama ¿Qué haces tú sin el lacito? Ese año, la vieja piel de toro que dicen parece España era un lacito azul de raso. El Estado católico lanzaba las consignas pertinentes y la calle, día tras día, se llenaba de gente en cívica señal de protesta. Recuerdo especialmente a una señora de Cádiz agitando una pancarta en la que podía leerse «Libertad para Ortega Cano». Y por una vez me alegré de aquel gesto de espontánea solidaridad para con el diestro tantos años secuestrado. Es de esa disposición radical de la palabra, ¿no? Que a veces a ritmo de tambor, a ritmo de fanfarria, la televisión nos saca a la calle y muchas veces no sabemos
ni para qué estamos en la calle, ¿no? Cuando ellos nos convocan. De eso habla también un poco este otro poema. ¿Se ha saltado usted el stop? No, perdone, yo he parado. Sí, tal vez un solo instante, pero he parado antes de seguir. Enséñeme la documentación del vehículo. Mire, la he olvidado en casa. Tengo mi carnet de conducir, también tengo el recibo del pago del seguro del coche. El policía retrocede, rodea el automóvil, anota la matrícula y se dirige hacia su moto. Llama por radio y pide información sobre él. Más relajado, vuelve hacia mí. Lo voy a multar por no llevar la documentación del vehículo y espero que no vuelva usted a infringir el código en lo sucesivo. Tenía mi edad y se esforzaba en hablarme en un perfecto castellano, ajustado al código y las circunstancias. Pensó en lo sucesivo, pero dijo sucesivo. Y yo me iluminé de pronto porque por primera vez me pareció humano. Como en Egipto, en la casa de la muerte, en cualquier academia militar te retienen hasta que saben que sus potingues te han vaciado tan completamente que lo que sale de allí tiene tanto que ver con lo que entró como un vivo con una momia. Pero con mi paisano no habían tenido tanta diligencia y algunos restos de humanidad se les salían por la boca. En Paideia, que es una pequeña escuela libre que existe en Mérida, los niños hasta los 16 años reciben una enseñanza integral, laica y libertaria. Deciden colectivamente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, no existen aulas, cursos ni exámenes, y de momento su existencia pues, es tolerada por las instituciones educativas estatales y autonómicas. Paideia. Las niñas han entrado al continente a comprar algunas cosas. Antes se llamaba así estos sitios, el continente. Cuando los críos me preguntan cuántos continentes hay, estoy siempre tentado de decirles que uno, un continente y 4 afuera de hambre verdadera. Bien, os decía que las niñas han entrado en el Carrefour, en uno de esos laberintos de carritos felices donde la gente vaga perdida para siempre. Saldrán dentro de 20 minutos, las conozco, odian tanto como yo estos lugares. Por eso me han dejado aquí, en la cafetería, esperando, hojeando la revista que Ángela me ha regalado, la revista que hacen en la escuela, en Paideia. Una cooperativa que se creó hace 25 años, basada en las ideas de la escuela moderna de Ferrer y los principios de racionalidad, responsabilidad, ayuda mutua y asamblearismo propios del humanismo libertario. A mi lado, 2 hombres están tomándose una cerveza. Dicen que la ruta es para los jóvenes, pero desde hace 10 años que hago el servicio de autobús para las escuelas y no sé qué es peor, si dar camionazos por Europa o aguantar a los chavales. Llegan cabizbajos de las manos de sus señores padres, todo trajes y corbatas, pero en cuanto suben y arranco, ya se están pegando, me gritan, rompen los asientos y cuando se van me han dejado el autobús hecho una mierda. Y lo mejor es que son todos de colegios de curas, escolapios, maristas, redentoristas, teresianos, agustinos. La educación debe ser un negocio, aunque a estos cabrones no se les note nada. Lo más raro, compadre, es que el viaje de las 10 es una balsa de aceite. Los niños que suben vienen alegres, se dan besos al verse, ayudan los mayores a los peques, me dan los buenos días y vamos cantando hasta un colegio que ni es colegio ni es nada, una casa en medio del relente y sus padres son puras greñas, colorines y pioso de eso que te encuentras en un callejón oscuro y te caga de miedo. El mundo al revés, compadre, como te estoy diciendo. Llegan las niñas y dejamos atrás el hipermercado. Me marcho pensando en el mundo al revés de mis vecinos de mesa y en lo difícil que va a ser darle la vuelta. Conspiremos, ocupemos, autogestionemos nuestra vida, escribamos poesía para ella. Todo está aún por imaginar y no hay libros de instrucciones para poder imaginarlo. Es el momento de la dimisión, el anonimato, la dispersión, la huelga humana. Busquemos los rastros de carmín,
las miguitas de pan, la isla Tortuga. Qué hermoso será volver allí a dormir sin tormentos, sin preguntas, sin dilemas, completos en la felicidad del que sabe que no se ha equivocado. Digamos la sagrada sílaba que contiene la vida, digamos no, radical y democráticamente. Empecemos a decir no al tiempo de la muerte. Pongámonos del lado de la apropiación, la deriva, la inversión, la deflación del yo en la que tal vez aparezca algo realmente interesante. Imaginémoslo cuanto antes, porque pronto tal vez no quede nadie para imaginar, para entender este dolor. Amanecer sin amo, quédate en mi corazón.